El tema que hoy vamos a estar estudiando es el Salvador y la salvación. Como parte del plan de Dios para el hombre, 23 lecciones para el estudio de la Biblia en el hogar, hecho por la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA. Bien, hermanos, pues vamos a entrar en materia, no sin antes agradecerles que pues sigan visitando ese canal. Recuerden, hermanos, cualquier duda, bueno, en la caja de la descripción del video estaría yo poniendo un correo electrónico para que puedan externar sus dudas, o bien pondré también la página de Facebook. Igual también pueden suscribirse para ver el contenido nuevo. Igualmente pueden mandar por ahí algún mensaje con alguna duda que pudieran llegar a tener sobre estos videos. Comencemos, por favor, hermanos, con el párrafo número 1. Dice, cuando nació Jesús, un ángel anunció que él sería el Salvador. El plan de Dios de la salvación para la raza moribunda requirió el sacrificio de una vida humana perfecta como sustituto por la vida perdida del hombre perfecto Adán. Pero cada miembro de la raza adámica fue caído e imperfecto, de modo que ninguno pudiera llegar a ser el Redentor y Salvador. Un Redentor y Salvador. Vamos a ver, por favor, hermanos, en la Biblia, vamos a leer como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a leer de Biblia Todo. Es una página que no es de nosotros, como estudiantes de la Biblia, pertenece a otros movimientos evangélicos, pero es una muy buena herramienta de trabajo. Vamos a estar leyendo de la Biblia Septuaginta al español y de la Reina Valera de 1960. Recordemos, es Lucas capítulo 2, versículo número 11. Se lo repito, es Lucas capítulo 2, versículo número 11 y dice lo siguiente en la versión Valera: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el anuncio que hacen los ángeles a los pastores de que ha nacido Jesucristo. Que eso es lo que nos dicen aquí los hermanos del alba. El ángel anuncia el nacimiento de Jesús y fue parte del plan de Dios. O sea, que naciera Jesús, o sea, su Hijo amado, su unigénito, la primera creación de Jehová, nace como un ser perfecto humano para poder así pagar pues la deuda que adquirió Adán y nos heredó. Vamos a leer esto ahora de Romanos capítulo 3 en el versículo 10. Repito, hermanos, es Romanos 3:10. La carta a los Romanos capítulo 3, versículo número 10, que dice lo siguiente de la versión Valera de 1960. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos realmente, hermanos, pecamos. No hay ningún ser humano perfecto. A partir de la caída de Adán, pues todos heredamos esta imperfección. Entonces, como dice aquí el apóstol Pablo, no hay justo ni siquiera uno. Vamos a ver ahora lo que dice Salmo 49:7. Repito, es el libro de los Salmos en el capítulo 49, en el versículo número 7. Dice lo siguiente, hermanos. Dice en la versión Valera, ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, no tenemos la facultad ni tenemos lo necesario para poder hacer que nuestras vidas puedan redimir siquiera a una persona. Recordemos que el sacrificio de Jesús fue por todo el mundo, mientras que nosotros no podríamos ni siquiera salvar nuestras propias almas. Todos somos pecadores y hay que entender esto, hermanos. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por hacer lo que es correcto para agradar a nuestro Padre Celestial, que vea que nos estamos esforzando. Realmente lo que él le estamos mostrando es que nos estamos esforzando aún contra nuestra propia maldad, con nuestras propias imperfecciones nos esforzamos, porque nadie, hermanos, nadie es justo ni nadie es totalmente santo. Realmente de ahí es donde viene lo que dice la Escritura,
que la salvación es por gracia o por bondad inmerecida para algunas otras personas que no ocupan la palabra gracia. Pero en realidad todo es por gracia, hermanos, por bondad inmerecida, porque nosotros no alcanzamos nada de parte de nuestro Dios por nuestros propios actos. Todos somos pecadores y no merecemos realmente nada de parte de nuestro Dios Jehová. Entonces es importante entender eso. No podemos rescatar ni ayudar realmente a un hermano a librarse de la condena de muerte. Ni siquiera nosotros podemos hacer eso por nosotros mismos. Bien, vamos a regresar al folleto, hermanos. Vamos a leer el párrafo número 2. Dice, el amor abundante de Dios por la raza humana caída lo impulsó a enviar a su Hijo amado al mundo para que Él pudiera ser el Salvador. A fin de proporcionar la salvación de la muerte, fue necesario que Jesús se hiciera hombre, que fue cumplido por el hecho de que nació de una madre humana. Jesús de buena gana entregó su vida para proveer la salvación para la raza condenada y moribunda. Vamos a ver, por favor, hermanos, ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Repito, es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice esto, hermanos, en la versión Valera del 60. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leerlo también, hermanos, de la versión Septuaginta al español y dice de la siguiente forma. Así pues, eh, así, así ha amado Dios al mundo, que a su Hijo al unigénito ha dado para que todo el que creyere en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Vamos a leer también el 17, hermanos. Yo en lo personal creo que no debería de leerse el 16 sin el 17 jamás, porque el 17 nos da mucha información. Dice que no ha enviado Dios al Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que se salve el mundo por él. O como dice la versión Valera, sino que el mundo sea salvo por él, o sea, a través del Hijo de Dios. O sea, Jesús, su misión fue ser enviado para salvar al mundo, ni siquiera para juzgar o condenar, que es algo que ya habíamos visto en un video anterior. Vino a salvar al mundo a través de su sacrificio. Vamos a leer, hermanos, también otro texto que es primera de Juan 4:14. Esa es la primera carta del apóstol Juan en el capítulo número 4, versículo número 14. Repito, es primera de Juan 4:14. Dice lo siguiente en la versión Valera. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Ok, la enseñanza apostólica aquí, hermanos, o sea, nosotros, la iglesia realmente se basa en la enseñanza apostólica. Recordemos que Cristo jamás escribió un solo libro o carta. Lo que nosotros sabemos del ministerio de Jesús y de sus enseñanzas es realmente por el testimonio apostólico. Y los apóstoles nos enseñan y testificaron que Jehová o Yahvé, nuestro Padre Celestial, ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Y de esto, bueno, somos testigos a través de todas las cartas de los apóstoles y de los evangelios. Inclusive nos lo dice el Antiguo Testamento en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Entonces hay que entender que Jesús es el Salvador del mundo y que su ministerio era un ministerio de sacrificio por el mundo para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos a través de él. ¿Salvos de qué, hermanos? Pues de la muerte, porque recordemos el primer estudio de este folleto. La muerte es algo que nos acarrió Adán y Eva, perdón, es en el segundo capítulo del reinado de la muerte. O sea, Adán y Eva nos han heredado no solo el pecado, sino como dice toda la carta a los romanos, que el pecado lo que nos trae es muerte.
Entonces, para salvarnos de la muerte, nuestro Padre Celestial ha enviado a su Hijo y tiene todo un plan para poder ayudar al ser humano, que es lo que hemos estado desarrollando a través de estos estudios. Hay un video por ahí que estaré dejando en la descripción del video que viene un resumen de este libro realmente, que es, el video se llama el plan de salvación o el plan divino de las edades. Entonces lo voy a dejar en la descripción del video por si tuvieran alguna duda. Bien, vamos a leer el siguiente texto bíblico, hermanos, que es Hebreos 2, 9 y 14. Es la carta a los Hebreos en el capítulo número 2, en los versículos 9 y 14. Es Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 14, y dice lo siguiente en la versión Valera. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora dice el 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Pues bueno, que Jesús vino a desbaratar las obras de Satanás. Vino a destruir por medio de su muerte, pues el imperio de la muerte, o sea, porque ¿quién gobierna realmente la vida del humano? Pues es la muerte. Si algo tenemos seguro al nacer, lo primero que se nos puede asegurar es que algún día vamos a morir. Seamos ricos, pobres, seamos libres, seamos esclavos, seamos hombres, seamos mujeres, haya gente de izquierda, haya gente de derecha, haya científicos, haya religiosos, haya gnósticos, haya ateos, siempre, hermanos, haya gente buena o mala, todos, hermanos, tenemos la sentencia de la muerte asegurada desde el día en que nosotros nacemos. Y Jesús vino a eso, a por medio de su muerte, destruir la muerte y destruir este imperio de muerte que estaba en manos de Satanás. Jesús vino a destruir todo lo que era, pues, el imperio de Satanás, pero principalmente el de la muerte. Vamos a leer, por favor, hermanos, el siguiente texto bíblico citado, que es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Evangelio de Juan 6:51, que dice lo siguiente, hermanos. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto, hermanos, pues nos dice mucho, ¿verdad? En esta semana que pasó, pues estuvimos celebrando todas las religiones cristianas del mundo, pues un recordatorio de lo que es la Santa Cena o la conmemoración anual de la muerte de Cristo, el memorial de la muerte de Cristo sobre el mismo día de la Pascua judía cuando lo instituye Jesús. Y Jesús se nombra a sí mismo y hay muchas descripciones en la Biblia donde él se dice el pan que descendió del cielo. O sea, comer de su carne, hermanos, comer de él es vivir como él lo hizo, o sea, aprovechar ese sacrificio que Jesús hizo y todos tenemos que comer de ese pan simbólicamente. No hay ningún cristiano que pueda llamarse cristiano y no comer de ese pan, porque para eso vino Cristo, para dar su vida por todos nosotros y tenemos que comer de ese pan, comer de Jesús, comerlo a él. Cuando comemos nosotros algo, hermanos, cuando lo ingerimos, se convierte en parte de nosotros porque entra a nuestro organismo y el organismo empieza a aprovechar todos sus nutrientes y todo lo que ese alimento nos puede dar. Y nos va a fortalecer y va a ayudar a nuestra salud y nos va a hacer
lo mismo que cualquier otro alimento, puede ayudarnos a lo que nosotros necesitemos. Ese pan, hermanos, esa comida espiritual es Cristo. Cuando nosotros comemos de Él de esa misma forma, es como si el organismo empezara a aprovechar todo lo que es Cristo y se vuelve parte de nosotros, porque ahora está en nosotros ese alimento. Entonces, cuando nosotros comemos de esa carne, hermanos, de ese Cristo, de ese Jesús, nosotros tenemos que aprovechar el sacrificio, aprovechar todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros para poder estar bien delante de nuestro Padre Celestial. Él nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes, hermanos, y como pan del cielo nos ha dado todo lo necesario para poder cumplir ese llamado como si fuera comida y aprovecháramos todos esos nutrientes para seguir adelante. De esa misma forma, hermanos, Él es el pan de vida que nos está dando todo lo que necesitamos y nos está permitiendo la vida para no morir de hambre espiritualmente. Él es el verdadero pan de vida. Y dice Jesucristo en esta misma parte de ese capítulo, al final dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es como si para no morir espiritualmente de hambre, Jesús se hubiera sacrificado por el mundo entero. Dicen aquí los hermanos de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA, el amor abundante de Dios por la raza humana caída lo impulsó a enviar a su Hijo amado al mundo para que por él pudiera llegar a ser salvo, bueno, se pudieran salvar el mundo a través del Salvador. Jehová pudo simplemente, como si fuera una goma, borrar al ser humano del mundo y volver a crear otros humanos. Sin embargo, Jehová nos amó y nos sigue amando a pesar de todo. Y no nos destruyó. Ya, si Él no nos quisiera o no le importáramos, ya nos hubiera matado de alguna manera para que no estuviéramos estorbando en este universo y haciendo tantas tonterías como lo hemos hecho a través de tantos milenios. Sin embargo, el amor de Dios es abundante por la raza humana y lo que Él ha querido, hermanos, es salvarnos, ayudarnos a alcanzar nuevamente un estado de perfección, un estado de estar en paz con Él y de vivir una vida que realmente valga la pena. Y Jehová por eso, en ese amor, hermanos, ha enviado a Jesucristo, ha enviado a su Hijo amado al mundo para que pudiera el mundo ser salvo a través de él. No vino a condenar, hermanos, y es algo muy importante que tenemos que entender. En Juan 3, 16 y 17 dice que Jehová no mandó a Jesús a condenar, bueno, ni siquiera condenar, la Septuaginta al español lo traduce como juzgar. Para poder condenar, uno tuvo que haber juzgado. Sin embargo, ahí dice la Septuaginta que ni siquiera Jesús vino a juzgar, o sea, no había condenación porque ni siquiera hay juicio. Jesús no vino a juzgar, vino a salvar al mundo a través de su sacrificio. Eso es algo muy importante de entender. Jehová nos está dando, yo lo llamo una segunda oportunidad al ser humano caído. A la humanidad que no ha creído les está dando una segunda oportunidad en la resurrección. Sin embargo, hermanos, el pastor Russell, el hermano Charles S. Russell, lo llamaba que no era una segunda oportunidad como algunos de nosotros lo llamamos, sino que en realidad era la primera oportunidad que va a tener el hombre realmente de conocer la verdad, porque ciertamente, hermanos, como comentario adicional, ninguna iglesia tiene una verdad absoluta. Es mentira creer que una religión puede saberlo todo, porque no es bíblico. Dice la Biblia que el conocimiento sería abundante según la profecía de Daniel, que sería más grande el conocimiento en el capítulo 12 de Daniel. Sin embargo, no dice que el conocimiento sería completo, perfecto. Cuando dice la Biblia que se llegaría a un conocimiento completo de la verdad, es un conocimiento completo, pero para poder cumplir nuestra consagración, para saber hacia dónde vamos, o sea, el ministerio cristiano, o sea, lo que necesitamos los cristianos para vencer al mundo. Pero ciertamente la Biblia no nos está revelando cómo se creó
el planeta Júpiter o cómo se crearon las galaxias. O sea, hay información que debemos de ser humildes, hermanos, y entender que no está revelada hoy para nosotros, será en un futuro, pero los humanos sabremos la verdad hasta el milenio. Cuando se revelen todas las cosas, sabremos más cosas. No podría decir que sabremos todo, pero por lo menos sabremos más de lo que hoy ya sabemos. Hoy se nos ha revelado ya lo suficiente para poder cumplir nuestra consagración como cristianos y poder llegar a estar ante la presencia del Padre y poder llegar, bueno, aspirar, y a eso aspiramos todos, a ser reyes y sacerdotes junto con Cristo. Y eso mandó el Padre a Jesucristo para morir por la raza humana y librar a la raza humana del pecado y de la muerte y justificar a la iglesia para poder llegar a tener una posición delante del Padre. Bien, hermanos, vamos a seguir con el siguiente párrafo que dice, Jesús amó al mundo de la humanidad y no solo dio su propia vida para que la gente pudiera vivir, sino que también soportó mucho sufrimiento y aflicción. Dándose cuenta de lo que Jesús sufrió a favor de nosotros, esto debe motivarnos a desplegar nuestro amor y lealtad por Él y por su Padre Celestial, ya que se dio a sí mismo para ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Vamos a leer, hermanos, otros versículos bíblicos. Vamos a leer, por favor, Isaías 53, del 3 al 7. Ese es el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, de los versículos 3 a 7, que dicen de la siguiente manera en la versión Valera. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado de quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Y de esta manera, hermanos, como dice este texto, Jesús realmente amó al mundo y demostró su amor, o sea, pudiendo él librarse tal vez de la muerte. Recordemos que él hasta una persona le hizo burla ya en el momento de su muerte, en la agonía. Le dice, pues bájate del madero y sálvate, si eres el Hijo de Dios. O sea, fue en son de burla. Jesús pudo haber hecho eso, hermanos, o sea, bajarse, curarse y pues imagínense sentir el poder de Dios, o sea, el poder del Hijo de Dios enojado, que Jesús en su ira pudiera haber destruido a todas esas personas por todo lo que le estaban haciendo y que él no se merecía. Y él nunca hizo nada de esto, al contrario dijo, Padre, perdónalos por lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Todavía hasta, pues, le promete que estaría en el paraíso a esa persona, ese malhechor que estaba crucificado junto con él. Jesús estaba lleno de amor aún en el momento de la crucifixión. En el momento en que él estaba muriendo, él todavía tenía mucho amor para dar a la humanidad. Y vemos en su ministerio, hermanos, hasta el último momento cuánto amor tuvo por todos nosotros. Él nunca dejó de pensar en los demás, ni en el momento de su agonía. Recordemos que le dice hasta Juan, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ni en ese momento Jesús dejó de pensar en ese texto bíblico que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dejó a su mamá desprotegida, sino que le encargó a alguien de confianza que viera por su madre hasta el último día.
Y Juan seguramente cuidó a la madre de Jesús hasta su último día en esta tierra. Pero Jesús tenía tanto amor todavía por el humano, a pesar de lo que le estaban haciendo en ese momento, y no bajó de la cruz, murió sabiendo que se estaba muriendo. Él siguió adelante hasta su muerte y dijo, se ha cumplido todo, o consumado es, según la versión Valera, y expiró. Consumado es significa que él cumplió, hermanos, todo lo que tenía que haber cumplido hasta el último día, hasta el último momento de su existencia en esta tierra. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que Jesús hizo todo esto, hermanos, por el amor que sentía por el ser humano. ¿Cómo podría usted explicar, hermano, un sacrificio tan grande y un sufrimiento tan monstruoso que sufrió Jesucristo si no fuera por amor al ser humano? Solamente un padre, hermanos, un padre sabría lo que se siente que un hijo muera, o sea, que ver un hijo morir. Ahora imagínese que usted tendría que dar a su hijo sin saber si las personas por las cuales está usted sacrificando a su hijo lo van a valorar. El amor de Dios, el amor de Jesús se vio en ese momento, hermanos, en este sacrificio tan grande que hizo Jesucristo. Y este amor, hermanos, como dice aquí los hermanos del alba, es el que nos debe de mover a demostrar amor. El amor se paga con amor, hermanos. Entonces hay que siempre tener presente esto, que aun sin nosotros merecerlo, Jesús murió por nosotros y nos amó y nos sigue amando hasta la fecha. Jesús promete, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Jesús está con nosotros hasta el final de los tiempos. No debemos de ser abusivos, tenemos que, y de la gracia de Dios, aclaro, o sea, ser abusivos de la gracia de Dios. Más bien, hermanos, tenemos que hacer todo lo posible, hermanos, por esforzarnos cada día para parecernos más a Cristo. Nosotros pondremos nuestra parte y Jesús pondrá lo que nos falta. Es como si guiáramos a una tienda y pedimos un refresco y nos dice el de la tienda son 32 pesos. Y yo como un niño, pues nada más llego y traigo como, ¿qué les gusta, hermanos? 10 pesos, ¿no? Pero es todo lo que yo tengo, no tengo más. Y llega alguien más y me dice, ¿cuánto tienes? No, pues tengo 10 pesos. Y me dice, no te preocupes, yo pongo lo que falta, pero tú pon todo lo que tú tienes y yo pongo lo que falta. Y Jesús pone esa diferencia. Entonces, ese es el punto, hermanos. O sea, Jesús murió por nosotros y está pagando la diferencia de lo que nosotros no tenemos. O sea, aunque quisiéramos, no podemos. No tenemos esa parte para pagársela a nuestro Padre Celestial, pero estamos dando nuestro todo para poder por lo menos demostrar que queremos, hermanos. Por lo menos estamos demostrando que queremos, pero entendamos que es por gracia, no por obras. Pero eso no nos exime de mostrar obras. Vamos a pasar, por favor, hermanos, al siguiente párrafo y dice, la Biblia usa la palabra rescate para describir lo que se llevó a cabo a favor de nosotros por medio de la muerte de Jesús. La palabra rescate se usa en la Biblia con respecto al plan divino de la redención. Significa un precio correspondiente. Repito, hermanos, redención o rescate significa precio correspondiente. El hombre perfecto Jesús hizo un sustituto en la muerte por el hombre perfecto Adán, que perdió su vida a causa de la desobediencia a la ley divina. Entendamos, la palabra rescate, o sea, lo que se utiliza en la Biblia como rescate, significa, es lo mismo que redención y significan pagar un precio correspondiente. ¿Por qué se utiliza como un precio correspondiente? Vamos a leer, por favor, la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. Primera Timoteo 2, 5 a 6. Bien, dice lo siguiente, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Ese ya lo leímos, hermanos. Ahora déjenme ver si estoy bien. Perdón, hermanos, creo que me equivoqué. Es 1 Timoteo 2, 5, 6. No, sí, sí, está bien, perdón, hermanos. Discúlpenme, de repente me perdí en los párrafos. Pues bueno, aquí dice que Jesús se pone como un rescate, ¿no? Aquí nos dice este texto que es un rescate Jesucristo por todos, como ya lo habíamos visto anteriormente, o sea, Jesús es el mediador, o sea, no hay otra forma de llegar al Padre. De hecho, la misma Biblia, Jesús se nombra a sí mismo como nadie viene al Padre si no es por mí, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. No hay forma de llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, tenemos que entender esa parte. No hay otra forma de entrar ante la presencia del Padre. Bien, vamos a leer ahora, hermanos, otro texto bíblico. Perdón, hermanos, no. Vamos a leer mejor el siguiente párrafo para entender un poquito más. Pero sí hay que entender aquí algo muy importante. La palabra rescate es lo mismo que redención y significa precio correspondiente. ¿Por qué? Porque se tenía que pagar la equivalencia. O sea, Adán era un hombre perfecto que pecó deliberadamente. ¿Por qué, por qué es pecado y por qué no es pecado, hermanos? Lo que nos dice la carta a Santiago, que les dejaré en la caja de los comentarios, no recuerdo ahorita la cita. Santiago nos dice muy claro que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, Adán, como ya vimos en uno de los em, estudios anteriores, Adán no fue engañado. Adán pecó deliberadamente contra la ley de Dios, o sea, contra lo que Dios le había pedido que no hiciera. Él, siendo un hombre perfecto, se entregó al pecado y murió. El salario que el pecado paga es muerte. Y esa misma deuda, hermanos, esa misma imperfección nos la hereda Adán. Es como si nos heredara una deuda que nosotros nunca vamos a poder pagar, ni que cada vez se va haciendo, por así decirlo, más grande. O sea, nunca vamos a poder pagar esa deuda que nos hereda nuestro padre Adán. Pero para poder hacer un sustituto perfecto, o sea, para que alguien pueda pagar ese pecado de Adán, tenía que llegar a alguien igual que él, o sea, un hombre perfecto que muriera sin pecado para poder pagar o hacer una equivalencia con Adán, ojo por ojo, diente por diente, humano perfecto por un humano perfecto, para poder hacer un equilibrio en una balanza simbólica. Jesús fue eso y Jesús, recordemos, si pagó si paga el pecado de Adán, significa que Adán entonces ya no tiene deuda. Y solo si Adán ya no tiene su deuda, nosotros ya no tenemos deuda. Entonces, algo que nosotros sí creemos, hermanos, que es importante que lo sepan, es que Adán y Eva también han sido justificados del pecado mediante el rescate de Jesucristo, mediante su muerte. De hecho, la Biblia dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, en Juan 5:28. No hace excepción, dicen todos menos Adán y Eva. No, dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. En el Apocalipsis, de igual manera, dice que la muerte y el Hades se entregarán a sus muertos. No dice que haya excepciones, todos regresarán a la vida, inclusive Adán. Vamos a leer ahora sí el siguiente párrafo, hermanos. Dice, la Biblia declara que la penalidad por el pecado es la muerte, pero que Dios ha hecho la provisión para la vida eterna mediante el don de su Hijo amado como el Redentor y Salvador. Eso significa que al debido tiempo de Dios, cada miembro de la raza adámica
tendrá una oportunidad de aceptar la provisión del amor de Dios y así ser rescatado de la muerte. Vamos a leer, hermanos, algo que va vinculado a lo que ya estábamos comentando, que es Romanos 6:23. Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo número 23. Dice lo siguiente de la versión Valera. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Primer punto muy importante para aquellos hermanos que nos estén visitando que no son familiarizados o no están familiarizados con pues el movimiento segundo adventista, no adventista del séptimo día, sino el movimiento segundo adventista que surge por ahí de 1820-30, que es de donde partimos varias iglesias, ¿no? Tenemos como este mismo punto de vista similar, ¿no? Creemos que la muerte es muerte. No hay vida después de la muerte, como ya lo hemos visto en los otros estudios. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte, o sea, inexistencia, más el regalo, la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay un tormento eterno, no hay un infierno, no hay nada de esto que se nombre en algunas otras iglesias. ¿Por qué, hermanos? Y hay que entender esta parte sobre esta parte que se nos habla del infierno en algunas iglesias. El creer que alguien va a ir al infierno por la eternidad significa que Dios le ha dado vida eterna, aunque sea para sufrir en un tormento eterno a esa persona. Y aquí dice que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, la vida eterna solamente es un regalo de Dios para aquellos que están en unión con Jesús. Los pecadores no tienen vida eterna. Su único destino es la muerte, o sea, la inexistencia. Ahora, estamos hablando de una equivalencia, hermanos. O sea, Jehová es justo. Nuestro Padre Celestial es justo. Cuando dice ojo por ojo, diente por diente, Jehová jamás va a pedirle a alguien más de lo que no debe, o sea, no puede cobrar y ni lo haría él, porque eso sería algo, pues, pues algo malo, ¿no? O sea, abusar del poder y castigar de más, o sea, Jehová jamás haría algo así. Jehová da un castigo justo y da un premio justo. Dice, ojo por ojo, diente por diente, tengo que pagar lo mismo, o sea, la equivalencia de lo que hice. Si yo pudiera vivir, como dice la Biblia, que el humano tiene de vida aproximadamente 120 años, aproximadamente el más viejo de vida, serían 120 años de pecado. Vamos a llamarle que 120 años yo me la viví en el pecado. Y por 120 años Dios me va a condenar toda una eternidad a un tormento eterno. No es equivalente, hermanos. Lo justo en todo caso sería que Jehová me castigara 120 años de sufrimiento, porque eso es el tiempo que yo pequé. No tiene lógica en algunos momentos esta teoría de un tormento eterno, pero quería tocar un poco ese tema por el tema que estamos tratando de la justicia de Dios y que aquí dice que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia eso es lo que declara, ahora regresando a lo que sí viene en el párrafo, o sea, la Biblia declara esto, que la penalidad del pecado es muerte, o sea, la inexistencia, pero el Hijo de Dios ha venido al mundo como redentor y salvador. ¿Salvador de qué? Nos está salvando de la muerte, de la inexistencia. De lo contrario, todo lo que hacemos hoy, hermanos, como les había comentado en la lección número 2, esto sería todo lo que podríamos hacer. Todo lo que usted puede hacer en esos 120 años de vida, si es que le va bien, hermano, porque algunos no llegaremos seguramente a esa edad, pues sería todo lo que habremos hecho y no habría más. Y entonces, como dice la Biblia, comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. Sin embargo, para que no tengamos esta sombría desesperanza, Jehová pues ha dado a su Hijo unigénito para salvar al mundo y ser redentor, o sea, ser el guía, el líder para poder
salir de esta condición espantosa de muerte. Vamos a leer, hermanos, ahora, primero a los Corintios 15, 22. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dice lo siguiente, hermanos: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué significa eso, hermanos? Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Regresamos al punto inicial. Jesús vino a morir no solo por los cristianos, como la gran mayoría de las iglesias, de la iglesia nominal o de la cristiandad así lo hacen ver. Si Jesús solamente hubiera muerto por esas personas, su sacrificio, diría el plan divino de las edades, pues habría sido un rotundo fracaso. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque muy pocas personas han aceptado el rescate de Jesús. Y dentro de esas personas que han aceptado el rescate de Jesús, muy pocas realmente están viviendo como deben de vivir el cristianismo, por lo cual no tendrían salvación. Muchos otros no conocieron la palabra de Dios y murieron, y otros la han rechazado. Sin embargo, el hecho de no conocer una ley no nos exime de la ley, ni tampoco la Biblia dice que por la ignorancia nos vamos a salvar. Entonces, si muchos no conocieron la palabra, otros la negaron y otros que la conocen no la obedecen, ¿cuántas personas se habrían salvado? El sacrificio de Jesús entonces habría servido de muy poco para salvar al género humano. Sin embargo, lo que sí dice la Biblia, hermanos, es que así como en Adán todos mueren, y todos somos todos, no hay ninguna excepción, todos, a partir de Adán, todos, 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 pero todos, hermanos, todos morimos. Pobres, ricos, esclavos, hombres, mujeres, de lo que fuera, hermanos, todos morimos. Pero dice que en Cristo todos serán vivificados, o sea, todos regresarán a la vida, que es lo mismo que dice Juan 5, 28 y 29, dice, porque todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, todos. La Biblia nunca hace excepciones, hermanos, cuando habla de la resurrección. Todos tenemos derecho a regresar a la vida. Y esto es lo que enseña la Escritura. Los humanos que no han conocido, obviamente, a la Escritura, pues regresarán a la vida, como dice Juan, precisamente Juan 5, 28 y 29. Vamos a leerlo, hermano. No viene citado, pero es importante leerlo. O yo ya lo estoy viendo así necesario en este preciso momento. Es Juan 5, 28 y 29. Y dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes son los que salen a resurrección de vida, hermanos? Son los cristianos verdaderos, los cristianos que realmente hicieron lo correcto. Ellos ya no regresan a una segunda oportunidad, porque ellos ya habrán pasado por medio de la gracia de Jesús, su sacrificio. Ellos ya son justificados, limpios, y pues ellos ya estarán en los cielos. Ellos serán justificados y ya están en los cielos al resucitar. Ellos ya no pasarán por otro periodo de prueba. Sin embargo, aquí dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, la iglesia, más los que hicieron lo malo a una resurrección de crisis, hermanos. Aquí no dice condenación, aunque también aquí la versión Septuaginta dice juicio, pero no, lo más cercano tal vez podría ser la palabra juicio y no condenación, porque la palabra que usa aquí la Biblia es crisis, en griego crisis, y la palabra crisis significa lo mismo en griego que en español. O sea, un periodo en el que usted tiene que tomar una decisión importante. En la resurrección, aquellos injustos que resuciten entran en un periodo de juicio. El juicio, cuánto dura el día del juicio, hermanos? Dura 1000 años, es el gobierno de la iglesia, ese es el día del juicio.
A los humanos que resuciten, ahora sí se les va a enseñar la verdad, se les va a enseñar quién es el Padre, todo lo que tengan que saber lo van a saber en ese momento. Tendrán la misma oportunidad de Adán y Eva, o sea, serán perfectos, sabrán ya la verdad y tendrán un plus que no tuvo Adán y Eva. Tendrán la experiencia de haber vivido el pecado, todo lo que hoy estamos viendo, pues gobiernos injustos, asesinatos, muertes, pues tantas cosas que vemos en el mundo. Y entonces tendrán que tomar su decisión y serán juzgados de acuerdo a sus acciones, porque una vez que ellos resuciten es como si llegaran en ceros. O sea, el salario que el pecado paga es muerte. O sea, ya habrán pagado esa deuda. Ellos están saliendo de la muerte porque Jesús ya pagó esa deuda. Ellos serán juzgados ahora por sus nuevos actos a partir de la resurrección y del conocimiento que se les dio, porque dice la Biblia, dice Santiago, dice, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, ellos ya sabrán hacer lo bueno en ese momento, ya no tendrán justificación. Y una vez que ellos decidan hacer bueno o malo, ese es su momento de crisis, estarán tomando una decisión muy importante y trascendental en toda su vida. Una vez que ellos tomen su decisión, es vida o es muerte, y entonces en algún momento del milenio se les va a juzgar de acuerdo a sus nuevas acciones y se determinará si están aptos para vida o si merecen la muerte segunda, o sea, la inexistencia eterna. Ya nadie sale de esa muerte. Dice Apocalipsis en el capítulo 20, dice que la muerte, pues la segunda muerte es la inexistencia. Dice que ahí mismo va a ser aventado el infierno y la muerte. ¿Por qué? Porque en la inexistencia es donde va a ir a dar todo. O sea, ya nunca más va a volver a haber muerte, porque los malhechores habrán sido destruidos. Pero esto es lo que nos dice la escritura, hermanos, y quisiera que quedara muy claro que la Biblia enseña que la muerte, pues es muerte, que el don de Jesucristo, o sea, el sacrificio de Cristo, lo que nos está dando es vida eterna para aquellos que obedecen. En el caso de la humanidad en el milenio, para la iglesia, pues es justificación para poder estar ya delante de Dios, pues al morir, ya en la resurrección, los primeros en regresar a la vida directamente a vida, vida, o sea, ya sin pruebas, pues es la iglesia, como lo vemos aquí en este texto. Bien, hermanos, pues pasemos al siguiente texto, al siguiente párrafo, pero bueno, antes no quisiera pasar sin decir nuevamente esta parte o esta frase que nos dan nuestros hermanos de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia del Alba. Eso significa que al debido tiempo cada miembro de la raza o adámica, o sea, de los hijos de Adán, tendrán una oportunidad de aceptar la provisión del amor de Dios y del rescate de la muerte. O sea, la iglesia ya tiene esta posibilidad de aceptarlo ahorita y ser justificada y estar en la presencia de Dios con aspiración a una corona. Sin embargo, la raza adámica que no ha creído o que no ha tenido el privilegio de creer, pues tendrá su oportunidad hasta el milenio en el día del juicio para poder tomar su decisión. El don de Dios, hermanos, de la vida mediante Cristo está disponible solo por la fe y la obediencia. Repito, el don de Dios de la vida mediante Cristo está disponible solo por la fe y la obediencia. Sin embargo, hay que informarse de esta provisión de vida para creer. La gran mayoría de la humanidad murió sin haber recibido el conocimiento verdadero de Cristo, pero esto no significa que no vendrá aún una oportunidad de creer en Él y de obtener la salvación, pues ellos serán salvos o despertados de la muerte para este propósito. Regresamos a uno de los puntos que ya les había comentado, hermanos. O sea, muchas personas pues no tuvieron la oportunidad de creer en Cristo. Les llegó la muerte mucho antes de poder llegar a creer en Jesús. Sin embargo, tendrán esa oportunidad. Vamos a leer, por favor, hermanos, los textos aquí citados, que es Romanos 10, 14 y 15.
Vamos a leer Romanos 10, 14 y 15. Repito la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 10 y 15. Dice lo siguiente: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. A ver, déjenme ver si lo estoy leyendo correctamente, hermanos. Es 10, 14, 15, sí, hermanos. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel quien por Cristo murió. Aquí lo que los hermanos nos quieren decir es como dice aquí esta frase, dice que el don de Dios de la vida mediante Cristo está disponible solo por la fe y la obediencia. Sin embargo, hay que estar informados de esa provisión para creer. Así es, hermanos, pues bueno, perdón, hermanos, con razón está extraño. Es el capítulo 10, versículos 14 y 15. Me equivoqué. Perdón, hermanos. Dice, pues, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bien, perdón hermanos por la confusión. Escogí el capítulo 14 en lugar del 15, pero ya está corregido. Aquí lo que nos quiere decir el apóstol Pablo es esto, lo que nos dicen aquí nuestros hermanos. ¿Cómo podrían las personas tener fe en Jesús y ser salvos si no han tenido la oportunidad? Muchas religiones dicen, bueno, pero como ellos no sabían, pues van a ser salvos por su ignorancia. Sin embargo, jamás en la Biblia vamos a encontrar que alguien sea salvo o se les libre del castigo por la ignorancia. Jamás. La única forma de salvación es mediante la fe en Jesucristo. Por lo tanto, esa humanidad va a tener una oportunidad de creer, como les decía, en el milenio, en el día del juicio. Los humanos se levantarán, o la raza de Adán, la raza adámica, se levantará para poder adquirir el conocimiento de la verdad y tomar una decisión con conocimiento. No se puede juzgar a alguien sin conocimiento. Si se juzgara a alguien sin conocimiento y se le declarara culpable, sería algo malo, hermanos, porque pues esa persona no tuvo la oportunidad de saber y se le está condenando de una manera injusta. Y lejos sea de nuestro Padre Celestial hacer esto, porque Jehová jamás haría algo así. Jehová es un Dios santo. La Biblia le dice santo, santo, santo. No hay nadie más santo que Él, nadie más justo que nuestro Padre Celestial. Entonces, la única forma para poder llegar a la salvación es mediante la fe en Jesucristo. Y para poder conocer a Jesucristo, pues nos dice Pablo, dice, pues ¿cómo van a creer en aquel del que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay nadie que les predique? Muchas veces no ha habido gente que pueda predicarle a otra persona de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo se va a salvar alguien si no saben? O sea, ese es el punto. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas o el evangelio. Para quienes ya conocemos la verdad, hermanos, pues es importante que nosotros llevemos ese mensaje a todas las personas para que puedan empezar a entender la verdad y puedan tener una sabia decisión en el milenio. Y para encontrar a nuestros hermanos, que aquellos que ya han sido llamados para ser la clase celestial, la clase que va a estar cerca del trono de Dios, que aspiran a una corona y poderlos ayudar a cumplir esa consagración, hermanos, encontrar a nuestros hermanos cristianos y que alcancen esa corona, cumplan lo más cabalmente posible esa consagración.
La Biblia nos dice que se nos ha revelado que con el toque de la séptima trompeta del séptimo ángel, el misterio de Dios ha quedado terminado. O sea, tenemos la información suficiente para poder cumplir nuestros ministerios como iglesia cristiana. No lo vamos a saber todo, pero sí tenemos el suficiente alimento espiritual para poder cumplir nuestra comisión cristiana. Vamos a leer, por favor, hermanos, ahora otra parte bíblica, que es Primera Timoteo 2, 3 y 6. Repito, Primera Timoteo 2, 3 y 6. Lo vuelvo a checar, hermanos, para evitar alguna confusión, como hace rato. Es Primera Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice: porque eso es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero aquí lo importante es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí volvemos a vincular la salvación con el conocimiento. No hay pecado si la persona no conoce lo que es una ley. Por lo tanto, Jehová quiere que conozcan la verdad primero para que cambien sus vidas, no para condenarlos ni obligarlos. Conociendo la verdad, uno va a saber sobre el amor de Dios, que uno se hace mucho daño cuando no obedece la ley de Dios. Tenemos los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Si uno no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, aclaro, pero sí son una buena guía, ¿no? O sea, si nosotros no matamos, no mentimos, no, no robamos, o sea, todas estas leyes nos hacen vivir o tener una convivencia como sociedad, pues llevadera y correcta, pero si no lo hacemos, nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás. El conocimiento de la verdad les va a permitir a las personas entender lo que debe de ser una buena vida de calidad, una vida que valga la pena. Y entonces también aparte el plus es que serán salvos si obedecen estas leyes. Esos conocimientos de verdad los llevarán a ser salvos porque serán aptos para una vida eterna en un universo pacífico, en un universo que valga la pena. Bien, hermanos, vamos a leer los siguientes párrafos, los últimos dos, que dice: la Biblia nos habla de aquel futuro tiempo de bendición del pueblo cuando el conocimiento del Señor llenará la tierra y cuando todos conocerán al Señor y unidamente le servirán. Aquellos que creen en Cristo ahora y se dedican para hacer la voluntad de Dios se consideran justificados sobre la base de la fe. Estos ya no son enajenados de Dios debido a la condena adámica, sino que están reconciliados con Él por la fe. Si estos seguidores leales y consagrados de Jesús siguen fieles hasta la muerte, durante esta edad evangélica, ellos serán recompensados en el futuro, perdón, con un maravilloso premio de la inmortalidad. Bien, hermanos, aquí vemos dos diferencias. Nuevamente, hablamos de una clase celestial y de una clase terrenal. La clase terrenal, como ya lo había comentado, tal vez por si no quedó claro, o sea, la raza humana tendrá una oportunidad nuevamente de regresar a la vida, con el propósito de adquirir el conocimiento perfecto, de ser, bueno, tener otra vez perfección y nuevamente, pues, encararse, ¿no? A si quiero hacer las cosas o no, tendrán esa oportunidad de Adán y Eva. Y la Biblia habla, como dice aquí, nos habla que en ese futuro tiempo de la bendición del pueblo, bueno, el pueblo se refiere a la humanidad, bueno, ellos tendrán el conocimiento de Jehová y el conocimiento de Jehová en ese momento llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Eso es lo que nos dice Isaías 11:9, que vamos a leer rápidamente. Isaías 11:9 es una profecía que nos habla de este periodo en el que la humanidad tendrá el privilegio
de ya conocer la verdad, de ya no poder decir, pues yo no sé qué es la verdad, ¿no? O sea, yo me declaro gnóstico, me declaro creyente, pero no puedo decir si es verdad o no, porque yo no me creo capaz de conocer la verdad. No, en ese periodo ningún humano podrá decir que no lo conoce. Dice aquí, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, la humanidad tendrá tanto conocimiento que no podrán hacer el mal ni podrán hacer daño, porque el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra. Esto nos lo dice las escrituras y esto aplica a la humanidad en ese momento, cuando se levanten. Vamos a ver Sofonías 3:9. Vamos a leer ahora del libro de Sofonías en el capítulo 3, en el versículo número 9, y dice lo siguiente: Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es unir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida la tierra. Vamos a leer el 9. Dice, en aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento, y se refiere nuevamente a la humanidad. La ira de Dios se ve derramada en ellos porque no está ayudándoles, ¿no? Y está permitiendo la destrucción del mismo sistema de Satanás. Y estamos viendo cómo todo será consumida la tierra, o sea, por el fuego de la ira de Dios, ¿no? O sea, será destruido todo el sistema político, económico, social, religioso, será destruido, será consumido por la ira de Jehová. Y solo hasta el final de este derretimiento del sistema, de este orden mundial, entonces Jehová devolverá a todos los pueblos la pureza de labios, o sea, hablarán verdad, hermanos, hablarán correctamente, sabrán la verdad, para que todos aquellos que invoquen el nombre de Jehová le sirvan de común consentimiento. O sea, el humano tendrá la posibilidad de entender la verdad para decir, quiero servirte o no quiero servirte, porque dice que será de común consentimiento. Jehová nos ha dado libre albedrío y no nos lo va a quitar. Si el humano quiere servir, lo hará porque así lo quiere, es de común consentimiento, es un pacto que se hace con Jehová. Cada uno decidirá, bueno, quiero estar en un pacto contigo, tú eres mi Dios y yo seré tu siervo, ¿no? O sea, será de común consentimiento. Dios no va a obligar a los humanos. Entonces, cada quien tomará la decisión que crea más correcta en ese momento, pero la humanidad en el futuro regresará a la vida para poder, pues, conocer la verdad y tomar su decisión y entrar en pues sí, en un pacto con Jehová, pero de común consentimiento. Bueno, también nos dice aquí el último párrafo que hay una diferencia. Aquellos que ya creen en Cristo hoy y se dedican para hacer la voluntad de Dios, ya están justificados o están considerados justificados en la base de la fe en Jesucristo. Vamos a ver Romanos 4:24. Ya nos atañe a nosotros que ya creemos. Vamos a ver nuevamente, Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó a Jesús, perdón, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Vamos a leer también, a ver, de la Septuaginta, a ver cómo lo traduce. Dice aquí en el 24, sino también por nosotros, a quienes será imputado a los que creemos que Él resucitó a Jesús nuestro Señor de los muertos. Vamos a leer desde el 22, porque creo que por eso no se entiende. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia o como por justificación. Y no solamente con respecto a él se escribió,
que le fue contada, sino también con respecto a nosotros que ha de ser contada. Esto es a los que creemos que fue levantado entre los muertos Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. O sea, aquellos que ya creemos en Cristo, se nos cuenta esa fe por justificación. Sin embargo, como les decía, si bien es por gracia, no nos exime de las obras. Y la fe, pues sin obras está muerta, o sea, va todo junto. El amor, la fe, las obras y la gracia. Sin estas cuatro no se puede entender las cosas. Todo va junto, pero entendiendo que todo es por gracia, pero tenemos que demostrar que tenemos ese interés por realmente hacer por lo menos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Pero aquí dice la Biblia que así como a otras personas le fue contado por justicia, pues así también a nosotros nos es contado por justicia, por la fe que tenemos en Jesús, se nos cuenta por justicia esa fe. Y dice aquí en el 25, porque Él pagó nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. O sea, nosotros por la fe y por nuestro sacrificio que tratamos de hacer, que pobre nuestro sacrificio en muchos sentidos, pero lo tratamos de hacer. Nuestro sacrificio de nuestras vidas, sacrificamos nuestras vidas. Nosotros también estamos sacrificándonos con Cristo y estamos tratando de ser partícipes de Él en este sacrificio, abandonando nuestras vidas y buscando primero el reino. Entonces, nosotros ya estamos siendo justificados de nuestras transgresiones por la fe en Jesucristo, hermanos. Eso es lo que nos enseña aquí en este pasaje de la Biblia. Nosotros ya no somos enajenados, o sea, estamos lejos de Dios debido a la condena de Adán, sino que estamos siendo reconciliados por la fe, hermanos. Vamos a ver ahora Romanos 5:1 y 8:1. Vamos a ver Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a lo mismo, aquí se nos dice que por la fe somos justificados para gozar de paz con nuestro Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Volvemos a lo mismo, no hay condenación, o sea, estamos siendo justificados para los que estamos en Cristo Jesús, para los que creemos en Cristo y estamos en Cristo, es como si estuviéramos en un estado, como en un estado de felicidad, de enojo. Bueno, los que estamos en Cristo Jesús es como vivir en Cristo, estar en Cristo, o sea, tratar de asemejarnos a Cristo. Los que estamos en Cristo Jesús, ya no andamos conforme a la carne, o sea, hay obras, hermanos. Aquí mismo Romanos nos dice, aunque por fe somos justificados, también tenemos obras. Tratamos de evitar andar en la carne y tratamos de andar en el Espíritu, con la guía del Espíritu Santo, o sea, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Entonces regresamos a ese mismo punto. Los seguidores fieles de Jesús, hermanos, pues de esta edad, pues ellos ya están aspirando al premio de la inmortalidad, hermanos. Esto nos lo dice segunda de Pedro 1:4. Vamos a leer, por favor, primera de Pedro 1:4, que dice lo siguiente, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, ¿qué dice esto? Pues que nosotros ya tenemos una esperanza, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos. Tenemos pues esto, pues ya mencionado en la Biblia como una recompensa para aquellos que ya estamos viviendo en Cristo Jesús, que no estamos esperando el milenio para hacer cambios, ¿no? Los que ya los estamos trabajando hoy, que vamos contra la corriente, contra el sistema de Satanás, Jehová ya nos ha prometido esto, una herencia incorruptible en los cielos. Vamos a leer nuevamente de la carta a los Romanos, capítulo número 2, versículo número 7. Romanos 2:7.
Bien, Romanos 2:7 dice lo siguiente: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, la inmortalidad es pues lo contrario a la inexistencia, ¿no? Estamos tratando de llegar a la inmortalidad. ¿Cómo? Pues como dice aquí, perseverando en hacer bien. O sea, sí hay obras, hermanos, aunque otros movimientos dicen que es por gracia, claro que es por gracia y nosotros no lo negamos. Sin embargo, también hay que tener obras porque dice que perseveramos, o sea, estamos tratando de hacer día a día las cosas bien. No vamos a lograrlo al 100%, pero estamos tratando de hacerlo. Recordemos lo que les decía. Es como si un niño llega a la tienda, quiere un refresco, cuesta 32 pesos. Yo solamente tengo 10, pero es todo lo que tengo. Y yo le digo a la persona, pues acéptame los 10, pues no me lo va a dar porque el importe es de 32 pesos, pero llega alguien más grande que yo y dice, ¿cuánto traes? Bueno, pon todo lo que tienes y yo pongo la diferencia. Pero nosotros tenemos que hacer por lo menos nuestro mejor esfuerzo para que se vea que realmente queremos las cosas. O sea, cuando uno realmente le interesa algo, pues lo demuestra. Entonces, el hecho de que sea por gracia no quita que haya obras. Y tampoco que haya obras significa que no debe de haber fe, ni amor, porque si no hay fe y no hay amor, tampoco no hay nada. Vamos a leer por último, primera a los Corintios 15, 53 y 54. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículos 53 y 54, que dice lo siguiente en la versión Valera: porque es necesario que eso incorruptible se vista de incorrupción y eso mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, aquí que nos dice que nosotros seremos inmortales y que la muerte pues será absorbida. O sea, la muerte es el último enemigo contra el cual va a luchar nuestro Señor Jesucristo y será vencido. Nosotros pues obviamente creemos que venceremos a la muerte, hermanos, por la fe en Jesucristo. Bien, hermanos, pues eso es lo que podemos decir de ese estudio. Es lo que nos dice aquí el estudio. Nos habla ya de dos fes, o sea, bueno, de una fe, de una sola salvación, pero en dos fases, en la fase celestial y la fase terrenal. En la fase celestial, pues irán por el mérito de la sangre de Jesucristo, de su sacrificio, aquellos que hoy ya creen en Cristo y que están haciendo su mejor esfuerzo y cumplen su consagración, su propio sacrificio personal que han pactado con Dios. Como dice Romanos 12:1, dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, acepto a Dios. Pues bueno, de esa misma forma, los cristianos nos sacrificamos y por la fe en Jesucristo somos justificados y tenemos aspiración a una corona celestial y a ser parte de la novia de Cristo y vivir en los cielos. No hay ninguna parte de la escritura en la cual a un cristiano se le prometa vivir eternamente en la tierra. Todos los cristianos, si tienen Espíritu Santo, dice Romanos, en los capítulos 7, 8 y 9, dice que los cristianos, pues si tienen, solo aquellos que tienen Espíritu Santo son hijos de Dios y sí hijos herederos. No hay excepciones. Aquel que es cristiano tiene esperanza celestial y está renunciando a su vida humana en la tierra. Es una renuncia a su propia humanidad para ir a los cielos. Así como a Abraham se le dijo que dejara su tierra y que fuera a otra tierra sin saber mucho acerca de esa tierra, pues así también nosotros no sabemos mucho de qué habrá en los cielos, cómo será, pero nosotros estamos abandonando esta tierra para ir tras Cristo, a ir a la presencia de Jehová y tenemos que tener esa fe, pero es una renuncia a nuestra humanidad, mientras que el género humano que no ha creído, por cualquier razón, por ignorancia, porque lo rechazaron, porque no entendieron, por lo que haya sido, tienen una esperanza de regresar a la vida, pero en la fase terrenal y poder ser enseñados por parte de Jehová mediante el nuevo reino en manos de Jesucristo y de la iglesia,
y entonces, ahora sí, poder tomar una decisión de servir a Dios o no servir. Bien, hermanos, el tema de la fase celestial es muy amplio. Entonces, esto es a grandes rasgos y solo hablamos de los 144,000, aunque por ahí hay otro grupo celestial que es la gran multitud o la gran muchedumbre, que también está en la fase celestial. Son dos grupos celestiales. Pero en un futuro estudio vamos a hablar de este tema, así es que por favor, hermanos, no se pierdan los siguientes estudios para poder seguir indagando sobre este tema. Pasemos a ayudas para los estudiantes. Preguntas. Muchos saben de la Biblia, muchos saben que la Biblia habla de la salvación de Jesús como el Salvador, pero ¿qué significan esas expresiones? ¿Cuántas de las preguntas siguientes puede usted contestar? ¿Cómo podía realizarse la salvación para la raza moribunda? Bueno, pues tenía que haber un sacrificio, ojo por ojo, diente por diente, tenía que haber alguien que pagara la deuda de Adán, que adquirió para sí mismo y para toda su descendencia. Entonces, pues Jesús viene, bueno, en la siguiente pregunta que dice, ¿por qué fue necesario que Jesús naciera en el mundo como un ser humano a fin de ser el Salvador? Precisamente por lo que se decía anteriormente, pues se tenía que pagar un rescate. ¿Y por qué fue necesario que Jesús naciera? Pues porque Él iba a hacer ese rescate. Era un hombre perfecto por un hombre perfecto, es ojo por ojo, diente por diente, alma por alma. Entonces, pues, si Adán pecó o se entregó siendo perfecto al pecado, pues Jesús tenía que morir siendo perfecto sin pecado para pagar la equivalencia y pagar el precio que adquirió Adán y liberar a su descendencia de este impagable costo para nosotros. ¿Cómo sabemos que Jesús, así como el Padre Celestial, amó a la raza caída y moribunda? Pues Juan 3:16 dice que el amor de Dios se muestra en eso, que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. Dice, porque Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. O sea, Jehová está brindando la esperanza de la resurrección a todo el género humano, unos para entrar a su periodo de crisis en el milenio y otros para entrar ya justificados a la presencia de Jehová en los cielos. Pero se muestra, hermanos, pues en eso, que quién realmente de ustedes, hermanos, que tenga hijos, daría un hijo como precio por, vamos a suponer, todo un pueblo, una ciudad, sin saber realmente si esas personas iban a aprovechar ese sacrificio o si lo iban a agradecer realmente, hermanos. Pues ese es el gran tema. O sea, Jehová muestra su amor porque Él dio a su Hijo, y en el caso de Jesucristo, hermanos, pues recordemos que Él se sacrificó, y lo leímos en el capítulo 53 de Isaías, ¿no? Pudiendo Él bajarse tal vez de la cruz, tal vez hasta enojarse por lo que le estaban haciendo y curarse y decir, ¿saben qué? Yo ya no quiero sacrificarme, ¿no? De hecho, mismo Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús al final terminó sacrificándose, hermanos, por el amor que sentía por la raza humana, hermanos. Entonces, ahí se muestra el rescate, ahí se muestra el amor de Dios, el amor de Cristo hacia la humanidad. Eso es lo que podemos ver ahora. Dice la palabra, dice la siguiente pregunta, ¿cuál es el significado de la palabra rescate en la Biblia? Pues es precio correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Nos rescató, o sea, dio el precio correspondiente para nuestra liberación de la muerte, para poder salir nosotros en algún momento de la inexistencia. ¿Cuán extenso será el resultado del rescate proporcionado por la muerte de Jesús? Muy extenso, porque dice la Biblia que todos, que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán resucitados. Dice Juan 5:28 y 29 que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. ¿Qué provisión hizo Dios a favor de toda la raza de Adán para que tengan la oportunidad de beneficiarse del rescate, la resurrección, y darles una oportunidad de entender la verdad y de tomar su decisión, hermanos, en el milenio, en el día del juicio? ¿Reciben ahora ¿Reciben ahora los creyentes la vida por Cristo? Sí.
Somos justificados por la fe en Cristo, por nuestro sacrificio, por todo lo que nosotros demostramos, entendiendo que todo es por gracia y no por obras, pero eso no nos exime de las obras, mostrando el mismo amor y mostrando fe, hermanos, en el sacrificio de Cristo. ¿Fe en qué? En que, como lo vimos en la semana pasada, en la Semana Santa, como le llaman algunas iglesias, o en la semana en que se conmemora la muerte de Cristo, en la fecha del memorial, pues que nosotros, hermanos, pues estamos recibiendo, bueno, recibimos la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos siendo justificados y estamos tratando de esforzarnos también en demostrarle a Jesús cuánto apreciamos ese rescate, hermanos, que haya pagado ese precio correspondiente por nuestras almas. Y tenemos vida eterna en Cristo Jesús, siempre y cuando pues estemos haciendo lo posible, hermanos. Entonces, ahora recibimos ahora vida en Cristo, sí, hermanos, la recibimos. Bueno, los hermanos del ALBA nos mencionan aquí que el material de referencia, o sea, en el que basaron este estudio, se basó en el libro Reconciliación entre Dios y el Hombre, en la página 417, párrafo 2, hasta la página 420. Resumen de los pensamientos importantes. Bueno, Jesús se hizo Salvador del mundo, entregando su vida como rescate por la vida perdida del padre Adán, de nuestro padre Adán, del primer humano que existió en la tierra y del cual nosotros procedemos. Bien, hermanos, pues pagando la deuda de Adán, pues prácticamente pues se libera toda la descendencia. Ese es el resumen de los pensamientos importantes. Hermanos, pues llegamos al final de este estudio. Les agradezco, hermanos, que sigan visitando ese canal. Con mucho cariño seguimos subiendo esos videos para poderles compartir pues las creencias principales que tenemos como estudiantes de la Biblia a nivel mundial. Quisiera también comentarles, en la caja de la descripción dejo un correo electrónico para que puedan compartirnos sus dudas, comentarios, si quieren recibir estudio bíblico de parte de alguno de nosotros como estudiantes de la Biblia, de la Asociación Latinoamericana de los Estudiantes de la Biblia. Bueno, pues sírvanse enviar un mensajito, nosotros les estaríamos respondiendo y estaríamos, pues, se asignaría algún hermano o alguna hermana para poder ayudarles con un estudio bíblico. También les dejo, hermanos, en la descripción del video, el link donde podrán entrar a la página oficial de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA en español, donde podrán seguir la lectura de este folleto como lo están viendo en pantalla. Pues bueno, hermanos, es todo por mi parte. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, que Jehová les bendiga mucho.